Otro punto que vamos a tener en cuenta es el capacitor y la bobina, ¿vale? Para eso sí tengo que utilizar un poquito de papel, porque esto es necesario, ¿vale? Los parlantes para frecuencias medias, hace muchos años, los parlantes de frecuencias medias eran un poquitico más pequeños que este, de unas 5 o 6 pulgadas. Otros, antiguamente, los baffles antiguamente, hoy en día yo creo que ya no se hacen así, hoy en día ya son un poquito más elegantes. Antiguamente traían una corneta, traían un twittercito aquí y traían dos parlantes de frecuencias medias, ¿vale? Bien así. No soy el mejor dibujante, pero bueno. Traían unos desfogues en esta parte, o tubos de sintonía o puerto reflex. Y en esta parte traía lo que era el parlante para frecuencias bajas. Tengamos en cuenta que esta parte de aquí hacia aquí, esto nos va a trabajar lo que son los medios y los altos. Los medios vienen de 200 Hz a 1200 Hz. Bueno, hoy en día dicen 3000, pero en mi época decía 1200 Hz. Y estos que tenemos aquí, que son los altos, tanto este como este, trabajaban de los 1200 a los 20.000, un ejemplo. Que también hoy en día dicen 16.000, ¿vale? Este parlante que tenemos aquí, este bajo, nos genera frecuencias desde los 20 Hz a los 200 Hz, ¿vale? Este parlante que tenemos aquí, que genera frecuencias bajas, él es el que va a aprovechar toda la cavidad de la cabina. Estos que están aquí, en algunas ocasiones, los hacen en una caja pequeña, cuando no tiene la abertura. Cuando tiene esta abertura, esto lo montan en una cajita pequeña. Cuando vienen sellados, no hay necesidad de hacerle caja, porque cuando están sellados evita que le entre lo que son las frecuencias bajas o la onda sonora. Cuando golpea aquí, si esto está sellado, golpea aquí en esta parte y él rebota. Entonces no va a alterarnos lo que es el sonido de nuestro parlante de frecuencias medias. ¿Cómo se hacía antiguamente esta instalación? Pues antiguamente esto venía en serie, colocaba dos parlantitos de 8 ohmios en serie, esto nos iba a dar 16 ohmios, y estos de aquí arriba, que era una cornetita y un twittercito, iban conectados en paralelo. Luego toda esta instalación, un ejemplo, vamos a hacerlo aquí, tenemos un twittercito, tenemos la corneta, tenemos los dos medios, y tenemos lo que es nuestro parlante de frecuencias bajas. Este tiene un positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿vale? Entonces, la conexión en paralelo siempre era llevar lo que son los positivos juntos, ¿vale? Aquí los negativos, en este caso, este negativo de esta corneta iría al negativo que vendría a la entrada, ¿vale? Y lo que es el positivo de Twitter iría a este positivo de acá, ¿vale? Esto aquí haríamos un puente. Estos dos vendrían independientes. Sin embargo, lo que eran los parlantes de frecuencias medias se colocaban en serie. Aquí teníamos 8 ohmios, y al ponerlos en serie nos iba a dar 16 ohmios, ¿vale? Este por lo general traía 8 ohmios. Eso en esa época. Cuando se hacía toda esta instalación, todo este montaje, con sus capacitores y todo, se buscaba siempre que la impedancia mínima, recuerden, cuando ustedes un equipo le pone impedancia mínima, es que no puede ser el valor inferior a esto. Mi instalación, póngale los parlantes que yo le ponga, me tiene que dar 8 ohmios, no me puede dar un valor inferior. O sea, la instalación general no me puede dar un valor inferior a 8 ohmios, porque de lo contrario estaría poniendo en riesgo mi amplificador, y eso es lo que yo no quiero. Por eso a veces me dicen, no, y si tengo un parlante de 6 ohmios, ¿y cómo hago para que ese parlante me funcione a 8 ohmios? Hay personas que piensan que colocándole una bobina, un parlante de 8 ohmios, un parlante de 6 ohmios, poniéndole una bobina de 2 ohmios, el parlante va a quedar trabajando en 8 ohmios. Eso no va a ser así. Una bobina paso bajo lo que hace es filtrar frecuencias medias y frecuencias altas, aunque nos ayuda algo en la impedancia, pero en la impedancia general. Pero este parlante, si le pongo 6 ohmios, este parlante seguirá teniendo 6 ohmios. Si le pongo 4 ohmios, seguirá teniendo 4 ohmios. Si le pongo 8 ohmios, seguirá teniendo 8 ohmios. No importa que le ponga una bobina externamente. Esto no se usa para mejorar los ohmios del parlante. Esto se utiliza para filtrar lo que son las frecuencias, para que lo tengamos en cuenta.
Entonces, esa era una instalación que se hacía antiguamente. Otra instalación que era las tres vías, por ejemplo, teníamos el bajo, medio y alto. Cuando se ponen en paralelo todos estos componentes, los fabricantes, lo que ellos hacen es que en el momento de poner los filtros de cruce o los capacitores que lleven estos elementos, permitan, porque cada capacitor, un capacitor de estos, genera una resistencia. Él genera una resistencia a X frecuencias. Y cuando yo pongo un capacitor, sea un tweeter o un medio, porque si los pongo en paralelo, si yo tengo tres tweeters, un ejemplo, o tres parlantes, corrijo, tres parlantes de 8 ohmios, ¿vale? 8 ohmios. Si yo hago una instalación en paralelo, tengo tres parlantitos, pues simplemente son tres parlantes, cada uno tiene 8 ohmios, pues los 8 ohmios son los mismos. ¿Qué cantidad tengo? 3. Entonces, si yo 8 entre 3, esto me va a dar 2.6 ohmios. Si yo tengo un equipo de 8 ohmios, este valor, si lo conecto sin ningún filtro de cruce o sin ningún divisor de frecuencia, esto lo que va a hacer es quemar el amplificador. Lo va a quemar, va a empezar a echar humo, va a empezar a chicharrar. Pero cuando yo le pongo ya un filtro de cruce a esto, le pongo un capacitor, le pongo una bobina paso bajo, esto lo que va a hacer, ya si le ponemos una bobinita paso banda, esto va a permitir que esa impedancia mejore, porque aquí se va a dar una resistencia. Entonces, puede que nos dé 8 ohmios o puede que nos dé un poquito más, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿por qué les digo todo ello? Porque es que resulta de que cuando nosotros vamos a poner capacitores en la parte de lo que son los parlantes de frecuencias medias, si le vamos a poner bobinas paso banda, las bobinas paso banda, por lo general, vienen a veces a 1 milihenry, ¿vale? Y las he visto en equipos, en valores que he montado de potencia a 0.4 milihenry, ¿vale? Estos serían valores con los cuales podríamos jugar para hacer nuestras bobinas paso banda. Tendríamos que ver el cálculo. Se hace el cálculo como si fuéramos a sacar una bobina paso bajo y también se hace el cálculo como si fuéramos a sacar un filtro de cruce paso alto y luego se combinan. Teniendo ya este valor y teniendo este valor, pues se hace la mezcla y sabemos que esta bobina nos va a filtrar X frecuencias y esta bobina bajas y esta nos va a filtrar esta nos va a filtrar X frecuencias altas y esta nos va a filtrar X frecuencias bajas. Entonces, esto es como lo mejorcito que podemos hacer. En el caso de nosotros, que son altavoces caseros, que son altavoces pequeños, que no son de tanta potencia, no interesa si le ponemos núcleo de metal, ya que las distancias que vamos a manejar son distancias muy cortas. Por ejemplo, una sala, una habitación, o estar en un ordenador, o si tengo un estudio pequeño y quiero hacerme unos monitores, puedo hacer mi bobina paso bajo, o paso banda, corrijo, con núcleo de metal, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. El otro punto es que los capacitores para frecuencias medias, para tweeters trabajamos hasta 10 microfaradios, ¿vale? Pero si yo quiero un parlante con frecuencias medias y que le entre algo debajo, porque es necesario que se dé como ese encuentro entre las frecuencias bajas y medias, las medias y las altas, necesito buenos capacitores. Entonces, si tiene 10 microfaradios, el tweeter, yo he visto en algunos divisores de frecuencia capacitores de 15 microfaradios para frecuencias medias, ¿vale? Entonces, 15 microfaradios le van a entrar algo de frecuencias altas. Bajas van a entrar muy pocas. Pero si yo le pongo uno de 22 microfaradios, ¿vale? Aquí ya empezamos a notar un poquito de frecuencias bajas. Si le pongo 33 microfaradios, van a ver un poquito más de frecuencias bajas. Ese parlante va a ir mermando. Y va rápido, ¿no? Va rápido. Y cuando ya yo pongo el filtro de cruce, él va a ir mermando. O sea, entre más valor tenga este filtro, este capacitor, va a permitir que esa velocidad sea inferior. Si pongo 47 microfaradios, la velocidad va a ir mermando. Si pongo 68, porque tengo uno, a ver, yo veo si lo tengo por aquí. Hace un momento, no sé qué lo hice. Vale. Tenía uno de 68 microfaradios, pero no sé qué lo hice. Vale. Se puede usar también.
y he usado hasta creo que de 108, no recuerdo bien si era 108 o 104 microfaradios, ¿vale? Y en estos días colocamos uno que tenía un montón de microfaradios, no sé qué lo hice, me parece que era este. No, este no es, este de 1.5, este es muy pequeñito. Este también es muy pequeño. Bueno, lo tenía por aquí, no sé qué lo hice, hace un momento lo tuve y creo que lo quité. Bueno, entonces, seguimos. Dependiendo del parlante que ustedes tengan, porque para frecuencias medias podemos usar parlantes de 5 pulgadas, de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, de 12 pulgadas. Y hay algunos parlantes de 15 pulgadas que son súper livianos, que manejan bajos y algo de medios. También nos podría valer para ese tipo de frecuencias. He visto columnas, que antiguamente se llamaban columnas, y era un bafle que tenía una corneta de metal, un tweeter de metal, un parlante de 15 pulgadas, otro parlante de 15 pulgadas, esto era un monstruo, y esto generaba bajos y este generaba medios. Aquí tendríamos frecuencias altas. Y el sonido era impresionante. Y los equipos de antes sonaban mucho mejor que los de hoy en día. Hoy en día no encuentro la calidad sonora que veíamos hace ya más de 20 o de 30 años. Como las grabaciones que se hacían en acetato antiguamente. Hoy en día, mucho productor de música, mucho estudio de grabación, y hay grabaciones de los años 50, de los años 60, que a día de hoy ningún productor de música que se meta en un estudio ha logrado comparar el sonido que genera o que generaban en ese entonces esas grabaciones. Entonces, los equipos de antes eran muy a la antigua, pero sonidos increíbles que uno dice, wow, es como la foto en blanco y negro. Hoy podemos tener móviles con muchas capacidades, con muchos megapíxeles, con 3 4 cámaras, lo que sea, y podemos ver una cámara analógica que puede tomar fotos en blanco y negro mucho mejores que las que tomamos con un teléfono de estos. Pero bueno, estamos aprendiendo. Si yo tengo un bajo y este bajo lo tengo con frecuencias altas, no le tengo medios, yo tengo que tener un punto donde estos se encuentren, ¿vale? Eso lo hablamos en el video pasado. Entonces, este bajo, supongamos que me genere 100, pongámosle 200 Hz, ¿vale? 200 Hz, ¿vale? Pongámosle 200 Hz. Entonces, si yo quiero que este parlante de frecuencias medias esté más o menos trabajando con estos bajos, tendría que calcular un capacitor de estos, pero que hay que hacer la fórmula, calcular para que se encuentre con estos 200 Hz. Puede ser de 104, puede ser de 68. Hay capacitores que, por ejemplo, ustedes, en este caso estos son electrolíticos, no son recomendables para equipos de potencia, de mucha potencia, porque tienden a filtrar y tienden a reventarse fácilmente. Pero para prácticas vienen muy bien. Entonces yo tengo dos capacitores de 33 microfaradios. Si los pongo en paralelo, este valor se va a sumar. Vamos a tener 66 microfaradios. Entonces yo hago la prueba, yo digo, bueno, me gusta, me parece bien. Si entran, se alcanzan a filtrar algo de bajos, se encuentran esos dos, trabajan en equipo. Y también las frecuencias medias, cuando va llegando al punto donde se da el bloqueo, a las frecuencias altas por lo menos se encuentran con las frecuencias altas y me gusta. Podemos hacer todo ello. Y vamos aprendiendo, ¿no? Hay que aprender también a combinar los capacitores. Hay muchos capacitores que de pronto no se consiguen y nosotros tenemos que hacer las combinaciones. Por ejemplo, este tiene 100 microfaradios. Entonces les decía que hacemos una prueba. Este, por ejemplo, tiene 104. Si yo no tengo 104, me buscaría un capacitor de 4 microfaradios con los mismos voltios. Lo colocaría en paralelo y ahí tendría 104 microfaradios. Que necesito un capacitor de, un ejemplo, de 36 microfaradios y no lo tengo. Necesito un capacitor de 36 microfaradios y no lo tengo. Pues lo que tengo que hacer es colocar dos capacitores. A ver si este tiene 18. Vale, de 18. Vale. Los colocaría en paralelo. Paralelo es unir estas dos piezas y estas otras dos varillitas. Y al unirlos, al ponerlos en paralelo, este valor en microfaradios se va a sumar. Voy a tener 36 microfaradios, pero este capacitor va a seguir conservando los 250 voltios. Estos no se van a sumar. Por el contrario, si yo los pongo en serie, esto se va a ir a la mitad. Vamos a tener, en vez de 18, vamos a tener 9 microfaradios, pero vamos a tener 500 voltios, ¿vale? Si los ponemos en serie.
pero no necesitamos 9. Esto nos valdría para un Twitter, pero para lo que es un medio sí nos valdría si lo ponemos en paralelo.